Estamos acá en la Feria Avanza de Maipú, mirando sala de cómics y libros, revistas. Nada, está buenísimo. Viendo gente con cosplayer y demás. ¿Qué haces, Poroto? ¿Cómo andás? Tenemos que salir así, ¿es verdad? Tenemos que pasarnos el micrófono. Es muy difícil esto. Bien, bien. Estoy acá feriando con Supernova en este evento que está muy bueno. Va a haber cosplayer, va a haber escritores, estamos nosotros acá. Vamos a charlar de algunas cosas y bueno, muy contento de estar acá en este escenario un poco californiano, me parece. Sí, California pleno, digamos. Bien de la costa oeste norteamericana, digamos, de la economía de flujo, como nos gusta decir a nosotros. Bueno, vamos a hacer mandarina desde acá hoy. Vamos a grabar y los sacaremos en este fin de semana, me imagino, al programa. Nada, está buenísima la feria, si pueden, desen una vuelta. ¿Qué haces, che? ¿Cómo has estado? Bien, bien. Este año se cumplieron 25 años de Matrix y la volví a ver, tanto a la primera como a la segunda, y me surgieron algunas reflexiones. Me parece que es una película que está muy fresca todavía, que ha envejecido muy bien, que tiene mucho para decir, aunque ya tiene sus 20, 25 años. Sí. Tiene mucho para decir. Me gustó mucho un diálogo que tiene Neo, el personaje principal, con el concejal Ham, que es una especie de intendente de Sayón, que es la ciudad, digamos, la última ciudad humana. En un momento van al cuarto de máquinas y el concejal intenta hacer reflexionar a Neo acerca de la relación con las máquinas. Él dice le pregunta si tenemos poder sobre ellas, y él dice que sí, porque las podemos apagar. Y él explica que si las apagamos, esas máquinas que en Sayón sirven para filtrar el agua, sirven para dar oxígeno, sirven para dar calor, moriríamos. Sí. Entonces que en un punto necesitamos de esas máquinas. Y me pareció bastante pertinente esa reflexión acerca de esta relación simbiótica que tenemos, porque pensaba en hoy, uno puede decir, bueno, me desinstalo el WhatsApp o me compro un celular retro que no tenga esas funciones, pero te vas a quedar incomunicado, incluso lo laboral, incluso las juntadas con amigos. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros cada vez estamos más asistidos por máquinas que no sabemos ni cómo funcionan, sabemos para qué funcionan? Otra de las cosas. Es parte de la charla también. En la película es parte de la charla, digamos. ¿Para qué funcionan las máquinas? ¿Cómo funcionan las máquinas? ¿Cómo funcionan las máquinas? Sabemos para qué, pero no sabemos cómo. Entonces me pareció un diálogo que estaba bastante simple, ese que tiene con el concejal Ham, y que nos lleva a preguntarnos las implicaciones éticas, filosóficas, que tiene nuestra relación, digamos, con las máquinas. Sobre la máquina, no, a mí me parece, sí es lo mismo, sí, sale grabado. A mí me queda la sensación, cuando hablo de la máquina, digamos, primero me parece que el hombre tiene una relación epistémica con la máquina, digamos, que el hombre y la máquina son en el momento que el hombre y la técnica en general, digamos, son en el momento que se determinan el hombre que puede ser con la máquina que puede ser, ¿se entiende? Digamos, entonces, digo, cada experimento ludista, para decirlo de alguna manera, ha fracasado justamente por eso, digamos, porque en la forma epistémica, digo, la racionalidad humana lleva a que ese tipo de máquina triunfe y se acabó, digamos. La etapa que sigue será con la máquina que sigue en el momento de la técnica que está la humanidad. Sí, históricamente. Claro, históricamente, digamos, no podés discutir, digo, no se podía discutir con la máquina de vapor o con la electricidad en el siglo XIX. Hoy difícilmente se pueda discutir, como hace Eric Sagan, con la inteligencia artificial, digamos, sino que podés ponerla en cuestión, podés empezar a pensar, así como tratan de pensar en la película, digamos, como se trata de pensar, cuál es el sesgo de la máquina, ¿se entiende? Pensar la máquina no por afuera de un tipo de racionalidad. Digo, cuando hoy decimos que la inteligencia artificial puede suplantar a lo humano o puede pensar por afuera de lo humano, lo que nosotros tenemos que saber, y me parece que eso está muy bien en Matrix, digamos, tenemos que saber con claridad que pensar como si se pudiera pensar absolutamente todo en términos racionales, habla de un tipo de humanidad, que es la racional, que podrían ser otras múltiples, otras miles de formas, y como ha ganado la forma racional, la inteligencia artificial solo puede pensar de forma racional. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Voy a esto, Bien. Quiero terminar el punto, digamos. Dale.
El problema de eso es esto, que cuando vos crees que podés con la razón suplantar lo humano, te metés en un problema con la cuestión de la vigilancia, digamos, porque lo humano siempre funciona como anomalía. Entonces, todas las ideas de utopía que han funcionado como utopías digitales, en este caso particular, siempre han tenido que ver con una forma de racionalidad y una forma de control. El problema es que lo humano no es racional. Lo humano es humano, tiene imperfecciones. Entonces, cuando se enfrenta con esa imperfección, lo que pasa justamente es que una de las dos triunfa o nada, y la otra es derrotada, ¿no es cierto? Sí, estoy... Está apagado. Está apagado. Hola. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijiste y agrego que algo que me gustó, Eric Sadin dice, ¿qué tipo de imaginación motivó las transformaciones tecnológicas? Y algo que la imaginación, que uno lo puede ver en Matrix y en otras películas como Terminator, es la idea de replicar lo humano a través de circuitos y a través de software. Es decir, crear una máquina pensante en el puro sentido humano. Pero lo que, digamos, la tecnología que obtuvimos finalmente es una de asistencia a la cual le delegamos cada vez más decisiones sin saber cómo funcionan. Y nosotros delegamos parte del humano en eso. Y otra cosa que te quería decir, lo que dijiste de lo racional, es que ese proyecto de gobernar racionalmente al individuo y la sociedad no es nuevo y es anterior incluso a la cibernética. No sé, tenemos a Saint-Simon, que era de los primeros sociólogos, a través de la física social, que él decía, la manera de gobernar esta nueva sociedad capitalista... Todo el positivismo quiso gobernar de manera racional. Sí, claro, más vale. Exactamente. Él decía que debería existir una especie de casta de funcionarios sociólogos. Lo banco igual un poco. Sí, claro. Porque me parece porque a vos te toca la parte de arriba. Sí, dije, che, Saint-Simon, muy bien. Que decidieran racionalmente hacia dónde tiene que ir la sociedad. Y coincido con vos. Justamente lo humano es aquello que no puede ser capturado por la lógica y por la razón. El problema es que ahora, digo, distinto a Saint-Simon, tenelo, porque distinto a Saint-Simon, lo que ofrece la imaginación es un tipo de utopía que es digitalizada, digamos, no es una utopía racional industrial, es una utopía, es un tipo de utopía digitalizada, podríamos decir, como todo lo digitalizado y que también está muy bien en Matrix y que también se ve en tipos de lugares como esto, como todo lo digitalizado es un simulacro en sí. ¿Se entiende? Sí. Es un simulacro. Y a mí me llevó a pensar, a partir de los diálogos que hemos tenido estos días sobre Matrix, digamos, en este autor que se llama Jean Baudrillard, que es bastante conocido, que tiene este librito que se llama Cultura y Simulacro, que es un libro bien importante, digamos, que habla justamente sobre la idea de la simulación. ¿Cómo surge? Y esto que vos decís de por qué se piensa lo que se piensa en la época que se piensa, digamos. Entonces Baudrillard va a decir que la simulación, el simulacro, es el fin de la experiencia como tal, digamos. Y lo que dice es que en una etapa donde el mundo industrial ha caído y se reemplaza la tangibilidad por intangibilidad, todo lo que aparenta ser en realidad no es. Todo es simulacro, ¿se entiende? Por eso el simulacro, en términos culturales, cobra el estallido, cobra el estupor que tiene hoy, digamos. Hoy lo vemos acá, hay un montón de chicos jóvenes que están disfrazados de un personaje que no son, que no van a ser nunca y que de hecho no existe en lo que podría entenderse... Tangible. No, en lo que podría entenderse como la racionalidad positivista, ¿se entiende? Pero sí existe, porque existe en un tipo de sensibilidad que se construye a partir de la simulación. Entonces, a mí me parece que en Matrix hay muchísimo de eso, digamos, que en la idea de simulacro, que cuando las hermanas Wachowski llegan a pensar la idea de simulacro, solo pueden pensar la idea de simulacro después de los años 2000. Digamos que no había la posibilidad de pensar la noción de simulación por el avance de la técnica, sí. No, lo digo porque no se puede pensar la idea de simulación hasta que no se separa el capital industrial del capital financiero. El capital financiero acelera los flujos de información y esa aceleración de los flujos de información lo que permite es empezar a pensar el mundo en términos de simulación. ¿Se entiende? Porque el dinero ya no existe como dinero, digamos. ¿Se entiende? Sí, una cosa de Matrix que me parece que hoy sería la simulación o la mayor simulación, dice en el diálogo con el arquitecto,
que dice, hicimos una Matrix perfecta, perfecta desde el punto de vista matemático-lógico, y los humanos no la soportaron, dice. Un mundo armónico y se mataron entre sí. Porque la perfección es binaria aparte. Claro. Sí, sí. Pero dice, ¿cómo hicieron para que los humanos aceptaran la Matrix? Eso me gustó mucho. Presentando una falsa elección. Ajá. La sensación de que elegimos. Ajá. Entonces Neo, en las dos primeras por lo menos, siempre está en un camino que se bifurca y que tiene que elegir supuestamente, y está este debate si está obedeciendo o si está eligiendo. Sí. Entonces, algo que me parece que es muy pertinente de Matrix también, es esta idea de que vivimos simulando que elegimos. Sí. Y por eso funciona el poder como funciona. Sí, totalmente. Si nosotros, digamos, realmente tuviésemos libertad de acción, bueno, no funcionarían, digamos, las estructuras como a mí lo que me parece interesante de la discusión de la anomalía, digamos, sobre esa perfección, es justamente dónde está puesta la noción, y vuelvo a decir lo de recién, digamos, la noción de simulación. En realidad, la máquina crea la perfección y también crea la anomalía. Claro. Crea la perfección y crea la anomalía. A mí el arquitecto me parece el personaje que más se parece al capital, digamos. Porque crea la perfección y crea la anomalía. En realidad lo que crea es el mismo flujo capitalista, digamos. Lo que crea es la posibilidad de reeditarse a sí mismo. Y pensaba en esto, cuando miraba la escena del arquitecto, pensaba en esto. Pensaba, ¿qué más parecido a la sociedad de control que define Gilles Deleuze, digamos, que la simulación de la Matrix, digamos? Recién decíamos lo de California y lo que representó California en los años 60, 70, el hippismo, la libertad sexual, el rock, digamos. Toda esa cultura fue metabolizada por el capitalismo financiero, digamos, y eso que parecía una cultura liberal en los 80 terminó siendo la cultura mainstream del propio capitalismo en los años 90, en los años 2000, ¿se entiende? Entonces ahí me parece que es cuando el capital te dice, el capital tiene una forma, pero también tiene la anomalía que puede permitirle al capital reeditarse de forma indefinida, ¿se entiende? Entonces es muy difícil, que es el mismo problema que tiene Neo en la película, digamos, salir de la estructura del capital, ¿se entiende? Y más cuando el capital es financiero. Sí, y aparte que al actuar como una anomalía, eso es lo que me gusta de Matrix, él cree que está cambiando, que está transformando, que está revolucionando la Matrix, o la está destruyendo, y en realidad la está alimentando. Claro. ¿no? Claro. Como el capital. Como el capital, por eso. O sea, la anomalía misma es absorbida, que podría, lo que vos dijiste de California, podría haber sido una anomalía o al menos una crítica, una forma de ver distinta, o el mayo francés, y terminó siendo absorbido, fusionado y puesto en servicio de... Porque viste que el arquitecto le dice, han habido 6 como vos, 6 elegidos. Claro. Y otra cosa que recién hablamos de la racionalidad, que me gusta mucho de Matrix, es que en Matrix está la cuestión religiosa mesiánica de que él es el elegido. Y es una historia del elegido, en realidad. Es una historia religiosa, tecno-religiosa. Sí, recontra. Donde claramente... La Trinidad. La Trinidad. Y justamente es esa la esperanza de la humanidad. Fíjate, las hermanas Wachowski lo que plantean es un poco la esperanza está en aquello que tiene algún contacto con lo espiritual o con algo trascendental. Y no tanto en porque viste hay una discusión sobre la estrategia militar, sobre si creer o no creer en Neo, porque a lo último es creer. Hay unos que creen en este líder, en este Salvador, y hay otros que dicen, bueno, no, tenemos que defendernos de otra manera, porque esto es una fantochada. La dicotomía entre fe y duda está en toda la película. Pero lo interesante de la dicotomía entre fe y duda es que el camino de la racionalidad no camina por ninguno de los dos caminos. ¿Se entiende? La racionalidad no duda y la racionalidad no tiene fe. ¿Qué es la duda? La duda es no saber. ¿Y qué es la fe? Creer a pesar de no saber, digamos, ¿se entiende? Entonces, lo humano tiene la tendencia a la duda y a la fe. Y cada vez, por eso hay tantas metafísicas. De hecho, el capital es una metafísica, digamos, es algo en lo que todos tenemos que creer para que funcione. Y ahí está lo de apagar las máquinas. Si dejamos de creer,
deja de funcionar. El problema es que no podemos dejar de creer, digamos, porque no podemos dejar de consumir. Mientras no dejemos de creer, no dejamos de consumir y lo que hacemos es producir en la misma lógica del capital, que es lo que pasa en Matrix, digamos. ¿Cómo produce en la misma lógica del capital? Neo reproduce, alimenta a la máquina, ¿se entiende? ¿Cómo vivimos nosotros habitualmente? Vivimos así, metabolizamos lo que creemos que son síntomas de rebeldía y en realidad los ponemos en función del mismo sistema. ¿Qué es lo que te ofrece estar por afuera del sistema, la posibilidad de afuera del sistema? A mí me parece bien interesante esto porque se ha puesto como muy de moda esta elección entre píldora roja y píldora azul, digamos, que creemos que si creemos en algo nos despertamos, digamos, y se acabó y con eso alcanza. La autoconciencia es imposible en tanto y en cuanto sea individual. Siempre los esquemas espirituales han sido colectivos. Siempre el mundo, la fe, las formas de la fe, digo, las religiones, siempre han sido populares, han sido de los pueblos. Los pueblos han sido religiosos, los individuos han sido ateos. Hoy estamos frente a un mundo donde el capital ofrece colectivos ateos. Y ahí me parece que es donde el capital tiene más chances de poder hundirnos en esta Matrix, vamos a decir así. ¿Se entiende? Me gustaría que profundice en eso de Sí. colectivos ateos. Me gustó Sí, porque sí. no lo Sí, había sí. escuchado. Sí, no existen, los pueblos ateos no han existido nunca. En la historia de la humanidad los pueblos como tal, ateos, no han existido nunca. Siempre ha habido individuos ateos, o ateos, agnósticos, digo, lo que sea. Sí, sí. Pero la idea de pueblos completamente ateos no hay. Digamos, los pueblos siempre tienen una religiosidad, siempre hay una Incluso fe. en los liderazgos políticos, Totalmente, en los liderazgos, digo, totalmente. Lenin, por más Sí, que él sí. era, si querés, ateo marxista, Sí, está bien. era un líder popular en el cual había De ese pueblo. de ese pueblo. Claro. Y había, sí, a mí me parece Fidel porque Castro. leía hace bastante, viste, cuando estaba Macri, esta idea de es un tipo como vos. Sí. Que eso, ¿qué decía el artículo que leía? Veo que Macri te tiene como en una encrucijada. Todavía lo estoy Sí. Está de salida igual. descifrando. Está Lo bien, estoy está descifrando bien. porque me parece que hay mucho. ¿Y qué decía? Que eso fortalece el narcisismo. Ajá, y sí. Porque es como vos, Claro. ¿no? Mientras que los líderes populares, uno los admira porque son, o uno cree, Sí. son mejores que uno y hace un lazo libidinal distinto Sí, totalmente. hacia afuera y colectivo que esta idea de este líder que es como la gente. Y retomando lo que hablábamos de Milei retoma esto de Sí, no sí, es sí. como vos, sino Sí. que es un capo, Claro, sabe de es economía. un león. Es un león, es una gigantografía de un león que hoy le tiraba gases a las ratas del Congreso, digamos. Se pone por sobre, es un superhombre. Digamos, vuelve esto que hablábamos de Superman en algunos programas atrás, digamos, vuelve la idea de superhombre, vuelve esa catexis libidinal a formarse, a construirse desde otro lugar, ya no en este parecido al otro, digamos. Y a mí me parece que hay algo interesante ahí, digamos, por eso, por ejemplo, un líder ateo como él, claramente un líder ateo como él, tiene que ir a la iglesia. No puede desubicarse con la Iglesia Católica, por lo menos en la Argentina, digamos. Yo no sé cuál es la porción gigante de la Argentina que cree o no cree, pero entiende que ahí hay un factor de poder interesante, digamos, que no la puede discutir. Digo, como el Estado, ¿se entiende? Yo creo que sí, que el argentino quiere creer y creo que justamente de esto que hablamos de lo espiritual, de como creencia, no necesariamente como religioso institucional, creo que Milei, si hoy tiene cierto sostén, no es material. No. Sino es justamente Totalmente. de creer, de esperar, de la esperanza. Hay una esperanza ahí, claro. Hay algo puesto ahí que no tiene que ver con lo racional, con el análisis racional me refiero no académico, No. sino del bolsillo Sí. concreto, Está sino de decir, bueno, tiene cierta capacidad, se le ve, algunos sectores, por supuesto. No, pero hay un juego político ahí Y yo fuerte. creo que los que estamos en el campo popular, que estamos huérfanos de eso, Sí. muchas veces se agarran de cosas, Ajá. tipo Lali o no sé, digo, siempre se está buscando ese liderazgo donde depositar esa fe. Exactamente, Sí. esa fe y esa necesidad de liderazgo en el Sí. sentido libidinal y espiritual. Sí. Bueno, nada, hoy está carente la cosa de grandes liderazgos, está carente, por lo menos para el campo popular como nosotros lo entendemos, digamos. Yo creo que hay grandes liderazgos hoy en el mundo, digamos, que los tipos construyen a partir de grandes liderazgos, que los construyen distinto a como lo estábamos acostumbrados nosotros a construirlo, digamos. Yo creo que nosotros tenemos una necesidad de explicación sustancial y permanente y que hoy el mundo funciona en términos de esto que decíamos recién, mucho más simulado, digamos, mucho más efectista.
y nosotros seguimos tratando de ponerle lazo argumental a cada una de las explicaciones que damos, digamos, y por ahí, no sé si hace tanta falta el lazo argumental, me parece que tenemos que empezar a mirar otros tipos de líderes o tal vez la técnica, porque la escritura también es una técnica, digamos, también una tecnología, tal vez haber abandonado la escritura como forma de tecnología, digamos, como forma de tecnología en general. Yo vuelvo a decir lo mismo que hemos venido diciendo, digamos, a mí me parece que la escritura, digo, si bien es el lenguaje mayoritario, todos podríamos saber que sabemos leer y escribir, hoy los pibes primero aprenden qué dice un icono y después aprenden a leer y a escribir, digamos, y tienen grandes dificultades para aprender a leer y escribir y tienen una relación con los libros que es bastante distante, distinta a la que se podía tener algunos años atrás, digamos, acá me van a decir todos los pibes leen, yo no sé si leen más que antes o menos que antes, digamos, yo sí entiendo que, por ejemplo, tienen una relación con el cine muy distinta, yo lo veo eso en mis hijos, digamos, no ven películas enteras, de cine completa, digamos, algunos, de hecho los cines están vacíos, se llenan solamente en las vacaciones, muy poco, pero en general, los cines en general están vacíos y no solo es el streaming, digamos, también hay una necesidad de consumo de los sectores más jóvenes, me parece a mí, que es distinto a las películas que cumplen con los lazos argumentales completos, que ven videos más cortos, más rápidos, más accionados. Sí, pero yo como siempre soy la voz restitutiva de esta mesa. Sí, ya sé. Yo creo que el otro día pensaba, si bien no soy experto en educación, ni mucho menos. Sí, no, yo también. Que hay que crear una especie de monasterios, espacios. Yo le digo monasterio, esto es muy religioso, la verdad. Estamos muy religiosos. Estamos religiosos. Una especie de monasterios, la escuela puede ser uno. Hemos venido a Maipú. Acá se reza, sí. Acá se reza, Acá de se verdad. reza, sí. Está bien, está perfecto. Espacios donde justamente las nuevas generaciones aprendan a apropiarse del tiempo y la cultura de una manera distinta. Yo creo que tiene que haber, por ejemplo, en Australia se acaba de prohibir las redes sociales para menores de 16. Sí. Bueno, digo, hay algunos ejemplos, China también, que comentábamos la otra vez en uno de los programas tuyos, que comentaba, no recuerdo quién. No, yo tampoco. Bien. Sí, pero sí. Entonces, creo que hay que fortalecer esta idea de que, más allá de que hay nuevos tipos de consumo, hay que insistir en estas otras formas de temporalidad, yo creo que todas esas cosas se pueden discutir, digamos, mira, yo el otro día charlábamos con unos amigos y pensábamos esto. Si hace 50 años tu papá te daba una copita de vino para dormirte, te la daba y se acababa el problema, digamos, no había problema. Si ahora tu papá te da una copa, yo le doy a mis hijos una copa de vino para dormir, posiblemente al otro día tenga... Sí, si alguien te filma... Sí, no, si alguien te filma o qué sé yo, tenga la policía en mi casa metiéndome en cana, qué sé yo. O sea, nos parece 50 años después aquello una locura, digamos, ¿no es cierto? A mí me parece, o sueño con un mundo, no por ponerme restitutivo, sino porque me parece que necesitamos formas de regulación donde haya un límite de edad, por ejemplo, para los teléfonos celulares. ¿Se entiende? Sí. Digo, el acceso que te permiten es un acceso totalmente desregulado, que no habla de ningún tipo de libertad, es de regulación fluida, permanente. Tienen acceso a cualquier cosa. Entonces, estamos preocupados porque no tomen Coca-Cola o no coman McDonald's, pero no estamos preocupados por la cantidad de cosas o información que les entra a pibes que tienen 5, 6, 7 años. Y peor, hacemos cargo, y ahí esto sí se lo digo a la escuela, digamos, hacemos cargo a la escuela de resolver el problema de McDonald's, el problema de la Coca-Cola o el problema de los derechos humanos, y resulta que consumen violencia, azúcar y McDonald's por redes sociales todo el día. Y después querés hacer a una institución del Estado pequeña así, o grande, no importa, cargo de todo el problema que trae el capitalismo, digamos. Entonces me parece que habría que pensar en alguna forma de regulación, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, y de espacios donde se enseña otra lógica. Digo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy simple. Estamos tirando, siempre pero tirando. Sí, hay que hablar. Sí, hay que hablar algo que... Sí, hay algo que que... Pero yo pensaba, nosotros aprendimos a sumar, a restar y a dividir y ya existía la calculadora. Sí. Digo, por ejemplo, con la inteligencia artificial, tiene que haber espacios libres de las nuevas tecnologías combinados con espacios que te ayuden a Está difícil. utilizar. Yo creo que tiene que haber espacios menos regulados por el capital y más regulados en términos comunitarios. Digamos. A mí me parece que la inteligencia artificial es una cosa que va a pasar. Lo que pasa es que le podemos dar un uso de aceleración permanente de flujo de capital, vamos a decir así, digamos, de producción, ponerla a término productivo todo el tiempo, o podemos ponerla
para pensar formas comunitarias de vida, digamos. El problema es el sesgo de eso. Si vos le preguntás a una inteligencia artificial hoy, al ChatGPT, a la más básica de todas, digamos, esto está en el libro de Sadim, también en el de inteligencia artificial generativa, digamos, que te dibuje a alguien hermoso, no sale del canon. Sí, por supuesto. ¿Se entiende? No sale del canon de lo hermoso. Y la belleza, cualquiera que más o menos estudiado alguna ciencia en algún momento, digamos, tiene un lazo histórico, no es una cosa uniforme, ¿se entiende? Entonces, ahí lo que estamos mirando es un sesgo. Si en vez de renegar de la nueva tecnología, pudiéramos poner a otros actores del Estado, a otros actores de la comunidad, vamos a decir así, a pensar qué se puede hacer con eso que ha generado el capital, me parece que podría ser alguna cosa más interesante. Hoy está puesta solamente en técnica militar. No creo que sea renegar, sino que hay que aprender ciertas lógicas primero, porque eso también la libertad. Es imposible que un niño, incluso nosotros a veces, podamos hacer frente a todo este flujo de información, este flujo de información, digamos. Es muy difícil y creo que la libertad, para lograr la libertad, primero hay que tener ciertas herramientas. Y yo creo que esas herramientas tienen que ver con el manejo de ciertas cuestiones básicas. Soy un señor del siglo pasado, ¿qué querés que te diga? Yo soy un señor del siglo pasado, pero me parece que... Digo, ver una película tiene que ser algo básico, ver una película de 1 hora y media, 2 horas. No, está todo bien, digamos. Incluso una normal. ¿Sabes cuál es el problema de eso? ¿Quién pone la regla? ¿Quién pone esto sí y esto no? ¿Se entiende? Digamos, eso puede terminar en cualquier lado. Digamos, si la cosa depende de una regla, el problema es quién la pone y quién no a la regla, digamos, ¿se entiende? Digo, sí, bueno, estos son los lugares de libertad que podemos ocupar, estas son las, digo, y explicáselo acá a todo. Entonces, apenas vos querés poner una regla, hoy sos fácilmente, claro, bueno. Entonces, sos el malo. Sos la casta, vamos a decir así, digamos. Entonces, me parece que... Pero eso es lo que está, es lo que hay que... Eso, para mí parece, hay que dar el debate. Pero entonces parece que la pastilla roja y la pastilla azul de Matrix es combatir cualquier cosa que parezca una regla, sin terminar de comprender que nunca se sale de la regla, porque la regla la impone y la sobrepone el capital por sobre la función de la comunidad, digamos, vamos a decir así. Con lo que decís, Zizek hace un análisis de las 3 Matrix y en la tercera, ¿por qué no te gusta Slavoj? Porque habla mal de Rosas, básicamente. Pero, sí, bueno, eso también. Y habla mal por ahí de la Revolución Cubana, que de una manera muy eurocéntrica. Estoy de acuerdo, pero él dice... Pero es un intelectual que sabe, digamos. No, sabe y hace pensar. No, pero sabe lo que está hablando, digamos. Si hable mal de Rosa, habla mal de Rosa. Sí, porque ha estudiado y ha vivido en la Argentina. Y él dice, porque Matrix, y es verdad, la lectura que él hace, ¿cómo termina? ¿Cuál es el final de Matrix? ¿Qué es lo que nos deja Matrix? Y él dice que lo único que se puede hacer es acordar con el capital. Claro. Combatirlo no. Porque al final es como que queda una especie de paz entre máquinas y humanos. Es así. Entonces él dice, la lección de Matrix es, en un punto no hay alternativa. O en todo caso, la única alternativa que hay es acordar con el capital. Es decirle, bueno, hasta acá, este es mi territorio. Ahora, hoy no se está definiendo cuál es el territorio del capital y cuál es el territorio de lo comunitario o de otras lógicas que sean distintas al capital. Vamos cerrando, mira. La última vez que se acordó con el capital, la última vez que en el mundo de la humanidad, primero, el capital solo fue beneficioso para la humanidad 40 años. Que fueron los gloriosos 40 años que en el medio hubo guerra mundial. O sea, claro que lo que creemos que es beneficio se cargó 6, 7, 8 millones de tipos, digamos, ¿no? Bueno, pero en ese momento, más o menos, funcionaba lo que nosotros conocemos como capitalismo. Digamos, esto está muy bien explicado por muchísimos autores, digamos, a mí el que más me gusta es Lazarato, creo que lo nombramos muchas veces, digamos. El capital transforma su estrategia en el patrón de acumulación por esa expansión constante del consumo interno, digamos, a partir de los años 60, los años 70, donde el capital deja de expandirse industrialmente y pasa a expandirse financieramente. A partir de ese momento el capital es irrefrenable. Hay un libro buenísimo que se llama, no me acuerdo, es un libro es la historia de una, la voy a traer el programa que viene lo traigo, es la historia de un algoritmo, la vida de un algoritmo desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, es buenísimo. Espectacular. Sí, es Suena buenísimo. espectacular. Sí, es buenísimo. Bueno, entonces te va describiendo cómo funcionaban los algoritmos en el siglo XIX y cómo el corredivible, digamos, el que iba
para llevar la información a la Bolsa de Comercio de Nueva York tenía que ir corriendo hasta la Bolsa de Comercio, pararse en el cajón discutir cuánto valían las acciones y a partir de eso generar precio. La crisis del 2008 mostró que el algoritmo corría, ahí terminamos, que el algoritmo corría mucho más rápido que cualquier ser humano y especuló mucho más rápido que el ser humano. Entonces hoy, pretender que el capital y el trabajo puedan acordar como a mediados del siglo XX me parece una panacea. Es una utopía, me parece, sí. claro, me parece que tiene que estar puesta en otro lugar la discusión. Digamos, pero bueno, nada, seguiremos discutiendo de esto, que es lo que nos interesa, digamos. Me gustó hacer el programa desde California. Sí, hemos hecho el programa desde acá, desde California. Acá en la playa. Sí, vemos gente en la arena, hay con remeras hay raras, surfer. hay mucha gente disfrazada de cosas que estoy por decir que no entiendo, andan mis hijos por ahí. Perfecto. Gracias a la Mansa Feria por Sí. la invitación, Gracias al Matías, gracias al Fede. Gracias al Alejandro. Gracias al Alejandro, gracias a la Mansa Feria. Gracias a la la Agustina. Gracias a la PRI que anda por ahí. Y bueno, vengan a la Mansa Feria, que está buenísima. Va a estar hasta mañana. Esto lo vamos a publicar esta noche si todo sale bien, digamos. Así que va a estar hasta mañana. Y ahí están locales, cosplayer, está bastante bueno. Gracias a todos. Nos vemos en Mandarina la semana que viene.